Buenas tardes para todos, bienvenidos a la sesión que tenemos programada para el día de hoy, correspondiente a la sesión de la actividad 2 de la formación complementaria virtual que estamos desarrollando, que se denomina Contabilidad en las Organizaciones. Soy Jenny Patricia Arenas Prada, la instructora que los está acompañando en el desarrollo del proceso formativo. Pertenezco al SENA, la Regional Tolima, al Centro de Comercio y Servicios. Como les he venido informando desde que iniciamos el proceso, el día 17 dimos inicio a la formación de la actividad 1. La actividad 1 la finalizamos el 24 de abril. El día 25 dimos inicio a la actividad 2 de igual manera. Todos los enlaces se encuentran disponibles para participar. Quienes aún tengan o pendiente o tengan que corregir evidencias de la actividad 1, recuerden que lo pueden hacer. Tenemos para la actividad 1, inicialmente tenemos las actividades iniciales, como su nombre lo indica, pues son actividades que se deben realizar al inicio de la formación. Estas actividades no son calificables, solamente es calificable la actividad o la evidencia que corresponde al envío del documento, de la copia del documento de identidad. Como les mencioné en la sesión anterior, es un requisito indispensable para el proceso de certificación que el aprendiz que cumpla con la totalidad de las actividades dispuestas en el curso envíe la copia del documento. Este documento se necesita para realizar la verificación de la información que se encuentra registrada en SENA Sofía Plus. ¿Por qué se hace esta verificación? Porque recuerden que una vez se realicen o se vayan a generar los certificados, estos certificados no se pueden después modificar. Es una tarea que tenemos asignado a los instructores, la cual consiste en realizar la verificación de la información que se encuentra allí registrada. Recuerden que cuando se registran en Sofía Plus, el registro lo realizan cada uno de ustedes de manera individual y personal. ¿Qué sucede? Que en algunos casos no colocan los dos nombres o los dos apellidos. De pronto en otro caso se presenta que en el espacio solamente colocan el primer nombre y el segundo nombre lo colocan en el espacio de apellidos. Y por tal motivo esas actualizaciones de registro se deben realizar antes de que se haga el cierre de la formación para que el centro de formación pueda certificar los aprendices que cumplen con la totalidad de las actividades. En caso de que se presente alguna modificación, alguna actualización, algo así en el registro, recuerden que esto no lo puede realizar ni ustedes con el rol de aprendiz, ni el instructor con rol de instructor. Se debe solicitar directamente al área de gestión académica, que es el área encargada de realizar estas actualizaciones, que realice la actualización en el registro. La única manera de ellos realizar la actualización en los registros es que se envíe la copia del documento de identidad que se encuentre vigente en el momento de solicitar la actualización. La copia del documento de identidad es válida si se encuentra el documento completo. ¿Qué quiere decir esto? Que deben aparecer las dos caras del documento. No es válido, por eso en algunos casos quienes ya han revisado en Sayuna pueden visualizar que la actividad se encuentra en D. Así ya, es que yo ya cumplí con la actividad, yo ya envié la copia del documento. ¿Qué sucede? Que en algunas ocasiones me envían solamente la copia de la cara del frente del documento y no envían la cara posterior. Se debe enviar la copia de las dos caras del documento
para que sea válida la actividad. ¿Qué debo realizar como instructor con esos documentos, esas copias de documentos que ustedes envían? Entonces se realiza una validación de los datos registrados, tomando el listado que me genera Sayuna y verificándolo contra la información que se encuentra en Senasofía Plus. Entonces, es por ello que a quienes aún no me hayan enviado el documento, quienes ya lo enviaron, gracias por cumplir con ese requisito, se coloca como una actividad calificable en la formación porque es importante que ustedes visualicen que la actividad se envió y que si se envió correctamente. Entonces, es por ello que es importante verificar que se haya enviado y que esté y que se encuentre el documento enviado correctamente, que cumpla con el requisito de que tenga las dos caras y que se pueda verificar la información. Es importante verificar esta información, entonces yo realizo el proceso. Se han presentado dos casos específicamente, que es una información a la cual yo no tengo acceso, y es que al momento de registrarse en Sofía Plus, registraron mal la fecha de nacimiento o fecha de expedición del documento. No tengo acceso a esa información. En ese caso específico se debe solicitar al área de gestión académica que por favor realice la actualización. Entonces creo que ya las dos personas que me han escrito con esa inconsistencia, pues ya es una información que yo no puedo verificar. Entonces toca directamente con el área de gestión académica. No sé si hasta ahí hay alguna duda, pregunta, inquietud. No, pues literalmente entonces es que yo no he podido actualizar mis datos y yo estoy intentando comunicar con área de gestión académica, pero no he podido. Comunicarte cómo, perdón. A través de... Pues, pues a través, o sea, hay una línea de WhatsApp que aparece ahí para comunicarse con gestión académica, ¿sí? Y ¿Qué pues dato también, tiene cerrado? ¿Qué información está mal registrada? o sea, la información que está mal registrada es, por ejemplo, el día de la expedición y el día de los cumpleaños, o sea, el día de mi nacimiento, porque intento cambiar la fecha, porque ahí dice, yo le digo actualizar, pero tiene que ser mayor de 18 años. Y pues ahí mire y la información está mal y pues intento cambiar la fecha y todo, pero no me lo permite. Es que una vez el aprendiz se registra, el sistema no le permite cambiar esa información. Esa información solamente la puede cambiar el área de gestión académica. Es por Mm, ello que se le debe enviar a Andrea, es el correo que ya yo les compartí en anuncios, un anuncio donde dice actualización datos de aprendiz. En caso de encontrar inconsistencias, se deben reportar al correo antrujillop@cena.edu.co y se debe adjuntar la copia del documento de identidad. vale. Bueno, es que no me deja acá escribir en el chat, no sé. De todos modos, voy a compartirlo por el grupo de WhatsApp, el correo. No, si quieres me escribes por favor y yo te comparto el contacto de Andrea, a quien se le debe Vale, enviar la solicitud para actualizar esos datos. vale. Porque ni el aprendiz ni el instructor podemos hacer esas actualizaciones en el registro de Sofía. ¿Cuáles son los datos que podemos actualizar? Es importante, a mí me ha ocurrido en casos particulares
en esta ocasión, que estamos con el curso de contabilidad en las organizaciones, como la plataforma directamente no me permite enviarles correos de lo que se va publicando, acostumbro a descargar el listado de correos que están registrados y les envío copia desde mi correo. ¿Qué me está sucediendo? Que me están rebotando muchos correos. ¿Por qué? Porque de pronto tienen registrado un correo electrónico al cual de pronto ya no tienen acceso o el correo quedó mal escrito. Entonces el mensaje que yo les estoy enviando me está rebotando la información. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no van a recibir la información a tiempo y no van a poder saber cómo vamos en el desarrollo del proceso formativo. Entonces, la invitación a actualizar datos en lo que se refiere a correo electrónico, a número de contacto. En algunas ocasiones, en el número de contacto se guarda un número que no es válido. De pronto sí, yo tengo un número fijo, pero yo vivo en Ibagué y coloco el teléfono, digamos algo, 1, 104 y otros números. Al momento de verificar esa información, pues no se puede el instructor comunicar con ustedes porque no sabemos a qué región, cuál es el indicativo. Entonces, en la mayoría de los casos se recomienda pues colocar el número personal. De igual manera también sucede y es que colocan un número de celular y de pronto el instructor requiere comunicarse con ustedes. ¿Cómo se obtienen esos listados? A través de gestión académica. Ellos nos envían un listado de los aprendices que se encuentran inscritos en las fichas y allí vienen unos números de contacto. ¿Qué sucede también? Que esos números de contacto no son válidos, de pronto es el celular, pero la persona que cuando registraron el número del celular, ese celular ya no les pertenece a ustedes, ya pertenece a otra persona que no los conoce, que no tiene información acerca de los datos de cada uno. Entonces, la invitación es a que quien no haya actualizado en específico datos de número de telefónico y correo electrónico, que actualicen esa información. Con respecto a los documentos, a los nombres que se encuentran registrados, cuando hay que actualizar de tarjeta de identidad a cédula, cuando hay que hacer actualizaciones en registros de nombres o apellidos, directamente yo hago la solicitud a gestión académica a través de un formato que se debe diligenciar y se adjunta la copia del documento. Ya cuando se trata de datos que han quedado mal registrados por parte de ustedes en lo que refiere a fecha de expedición, fecha de nacimiento, pues ya se debe también solicitar adjuntando copia de la cédula directamente a la persona de gestión académica para el caso, pues al correo de Andrea Trujillo, que si me escriben, se los comparto para que le soliciten esa actualización. Listo. Entonces, vamos a continuar. El día de hoy les publiqué un anuncio con un avance de participaciones. Este avance de participaciones, ¿cómo funciona? Yo realizo o hago la verificación de todas las evidencias que ustedes hayan enviado. Se descarga el libro de calificaciones donde aparecen cada uno de ustedes. Recuerde que tengo 4 fichas en este momento. Entonces cuento con 4 listados diferentes. Estos listados que les van a mostrar. Lo mismo que ustedes pueden visualizar cuando ingresan a calificaciones, es lo mismo que yo les estoy publicando a través del anuncio. Yo descargo el libro de calificaciones y lo que hago es decirles en la ficha, en el ID 2969257, que están inscritos tales aprendices, han enviado estas actividades. Entonces hay algunos que ya participaron en actividades de la unidad 1, 2, 3 o 4 y ya van avanzados. Hay otros que solamente han enviado actividades de evidencias de la actividad inicial y de la actividad 1. No hay ningún problema. Ya hay unos que han enviado actividad 2. Entonces es para que, como para facilitarles un poquito y a anunciarles en qué vamos del proceso. De igual manera, recordarles que todos los enlaces se encuentran habilitados. El 24 de abril finalizamos la actividad 1, pero para quien ha ingresado posterior a esa fecha se ha podido dar cuenta que el enlace permite envíos después de la fecha de finalización de acuerdo al cronograma
y lo que hace es que le indica que ha sido, la actividad se envía fuera del tiempo establecido, tantas horas o tantos días, creo que menciona allí, pero les permite enviar la actividad. Entonces, quien aún tenga actividades pendientes en lo que refiere al envío del documento de identidad, a las evidencias de la actividad 1, si no las ha enviado o tiene algo pendiente, lo puede hacer porque el enlace le permite. Lo importante es que tener en cuenta que las evidencias, las actividades, se van a recibir hasta el 14 de mayo a las 23:59 horas. Esa es la fecha límite para enviar actividades. Si quieren avanzar de acuerdo a cómo va el cronograma, pues lo pueden hacer. Si de pronto la semana pasada no tuvieron disponibilidad de tiempo o espacio para participar, pueden hacerlo esta semana o la semana próxima. Lo importante es que al 14 de mayo se hayan enviado o se haya participado en todas las evidencias calificables del curso. Para este caso, entonces, tenemos el envío del documento de identidad, es una evidencia calificable, las 2 evidencias de la actividad 1, las 2 evidencias de la actividad 2, las 2 evidencias de la actividad 3 y las 2 evidencias de la actividad 4. En total tenemos 9 evidencias calificables, las cuales se deben presentar y se deben aprobar para poder certificarse en la formación. No sé si hasta ahí hay alguna duda, pregunta o inquietud. O sea, ahorita en la actividad 1 hay evidencias que toca realizar, ¿sí? Sí, señora. Entiendo, porque pues yo realicé 2 talleres. Yo realicé los 2 talleres de la actividad 1, que era uno, yo envié, pues yo envié en Word la foto por delante y por atrás de mi cédula. Y envié el taller de lo de las empresas, de qué tipos de empresas hay y toda la cosa. Sí, hay que revisar el cronograma. De igual manera, para la actividad 1 tenemos la participación en el blog, que son los tipos de sociedad y empresa, y el taller Sí, construyendo mi empresa. Esas son las 2 evidencias de la actividad 1. Si ya se participó en esa evidencia, entonces continuamos con las evidencias de la actividad 2. entiendo. Y enviar la copia del documento. De igual manera, quienes ya han enviado actividades se han podido dar cuenta que todas las evidencias yo las voy calificando día a día. Yo ingreso en la mañana, reviso qué han enviado, califico y les publico la calificación. Laura Sofía, ya te doy la palabra. Es Gracias. revisar por calificaciones cómo van en las actividades. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes ingresan a calificaciones y ven, por ejemplo, en el envío del documento de identidad, si aparece la letra A, quiere decir que la actividad se envió correctamente y la actividad está aprobada. Si aparece la letra B, quiere decir que la actividad no fue aprobada y se debe volver a presentar o volver a enviar. Si aparece la actividad en blanco o el espacio aparece en blanco, quiere decir que la actividad aún no se ha presentado. Entonces es importante tener en cuenta que en el SENA manejamos las letras A de aprobado, B de no aprobado y en blanco, cuando aparece la casillita en blanco, quiere decir que ustedes aún no han participado en esa actividad. Entonces es importante que revisen a través de calificaciones. Quería hacerles una aclaración y es importante que ustedes sepan revisar por calificaciones porque la verdad es muy desgastante que de pronto Pepito Pérez me envió la copia del documento de identidad, entonces de una vez va al grupo y me escribe instructora, yo ya mandé la actividad. Luego me escribe al personal, instructora, yo ya envié la actividad. Y luego me escriben también por el correo. No es necesario. Lo importante es que usted cumpla con enviar la actividad y una vez la envía, cuando ustedes participan en actividades, por ejemplo, como foro social, foro de dudas o foro temático, el tiempo que tiene el instructor para calificar la actividad son 24 horas
de lunes a viernes una vez ustedes participan. Por ejemplo, usted, Pepito Pérez, ingresó el día de hoy a las 5:26 de la tarde y realizó la publicación de una participación en el foro social. Yo tengo hasta el lunes, en 24 horas hasta el lunes en la tarde para responderle. ¿Sí? De todos modos, yo acostumbro, es mi modo de trabajar, yo ingreso el fin de semana, yo les estoy calificando las evidencias que ustedes envían, pero no quiere decir esto que necesariamente puedan visualizar la actividad de una vez. Cuando ustedes envían o participan en una actividad, en un taller, son 48 horas que tiene el instructor para calificarles la evidencia que ustedes enviaron. Entonces, si hoy a las 5:27 me envían un taller, yo tengo hasta el martes a las 5:26 para calificarles. No quiere decir esto que yo no la vaya a revisar. Claro que sí, yo las estoy revisando. Por eso les digo, yo trato de entrar el fin de semana también, les reviso las actividades, si hay alguna observación la hago, pero lo importante es que de pronto no incurran en que, instructora, ya envié la actividad, califíqueme la instructora. No es necesario. Si ustedes la envían por la plataforma y se puede visualizar correctamente, por allí van a poder ver la calificación. Si hay algún error, si yo no puedo visualizar el archivo, por allí también yo les escribo. Entonces, Pepito Pérez, el archivo que envía no se puede calificar, porque no se puede visualizar, porque no adjuntó el taller que era correctamente. Entonces, quiero que también tengan eso presente. Laura, Sofía, ¿tienes alguna duda? Sí, buenas tardes, instructora. No sé si me escuchas. Señora Gil, sí te escucho. Bueno, yo tengo una duda porque pues en sí, pues por mi trabajo pude adelantar, o sea, tengo que adelantar mis actividades y hoy envié sobre el foro temático de los estados financieros, que es la cuarta actividad, ¿sí? Sí. Tengo una pequeña duda porque ahí aparecen pues los dos foros, pero no entiendo si de todas maneras pues ya lo envié en una sola y aparecen los comentarios. No sé si hay que enviarlo en el otro foro o simplemente aparece como entrelazados los dos foros, que es el Sí, mismo tema. es que tengo que revisar y hoy que descargué las calificaciones fue que me di cuenta que aparecen dos enlaces del foro, pero no he podido corregir ese error. Entonces, si ya participaste, no hay ningún problema. Yo reviso la participación, asigno la calificación, pero tengo que revisar bien la configuración porque sí, al descargar las calificaciones me di cuenta que me están apareciendo dos enlaces en calificaciones. Entonces, yo creo que mañana me pongo a mirar bien porque pues igual, como saben, es una plataforma nueva que yo no creé doble el foro, pero me está apareciendo doble. Entonces, sí, por favor, me dan una esperita al lunes a que pueda solucionar, pero si ya participaste, no hay ningún problema. Yo asigno la calificación y hago la debida retroalimentación. Ok, muchas gracias. Era eso. Sí, porque igual en cualquiera de los dos enlaces aparece pues la misma participación mía, o sea, aparece mi participación Sí, en los dos sí, sí. enlaces. Yo la verdad Entonces, me di para mi duda. cuenta y estoy en el proceso de subsanar cómo quito un enlace. Ah, bueno, listo, si instructora, era esa mi pregunta, entonces pues nada, solo quedo atenta, pues ahí reviso cuando califiques, no hay ningún problema. Muchas gracias. Ok, Laura, buen día. Muchas gracias. Igualmente. Alex Astudillo tiene la manito levantada. ¿Puedes bajar la Sí, manito, señor. Laura? Gracias. Aló. Sí, Alex, te escuchamos. Buenas tardes, instructora. ¿Cómo está? Buenas Mucho gusto, tardes. Alex Bien, gracias. Astudillo. Estoy hablando de la ciudad de Bogotá y tengo una inquietud. Cuando estoy Sí, ingresando aquí en la actividad 2, sí aparece la información que prueba de conocimiento de la importancia de contabilidad. Me imagino que eso es un trabajo escrito, no lo he podido ver bien. Ahorita voy a dedicarme a hacer eso. Y en el evidencia 2, bueno, taller dice analizando cuentas T. Asimilo que debe ser algún ejercicio o algo así. Mi pregunta es, ¿esta actividad 2, en la actividad 2 no hay foro? no hay foro. Ah, ok, Foro listo. calificable, solo tenemos, bueno, es que en la Bien. primera actividad tenemos una evidencia que se llama blog Sí, de tipos de sociedad y empresa que funcionan como el enlace de un foro.
pero es un blog. Y en la actividad 4 sí tenemos un foro temático calificable, que es el que nos mencionaba ahorita la compañera, sí. la compañera, y entonces ese sí es el calificable. Para la actividad 2 solamente tenemos la prueba de conocimiento, es una evaluación que se desarrolla en línea. Ajá. Y tenemos como segunda evidencia un taller, Y que es analizando el que les voy a explicar ahorita cuando les comparta mi pantalla. Listo, sí, señora. Sí, sí, porque realmente en el tema de las cuentas yo soy, no sé, o sea, no he tenido la oportunidad de enfocarme mucho frente a ese tema y lo poco que he visto no lo entendí realmente. Entonces, bueno, yo voy a esperar entonces a la explicación tuya. Claro que sí, Alex. Esa era mi pregunta. Igual, muchas Vale, gracias. puedes bajar la manito, por favor. Muchas gracias. Cindy Dávila tiene la manito levantada. Sí, buenas tardes, profesora. Pues yo no he podido completar las evidencias en el documento, tengo el archivo en PDF, pero no me admite el archivo PDF y lo tengo como imagen sola, pero no me admite las dos imágenes, sino una sola. ¿Cómo hago para completar esa evidencia? Puedes tomar las imágenes, pegarlos en un archivo de Word y creas un solo archivo y lo adjuntas para que no te presente error. Ok, muchísimas gracias. Ok, con gusto. Puedes guardarlo en PDF si quieres para que quede más fácil de adjuntar al momento de subir el archivo. Listo. Bueno, Cindy, puedes bajar la manito, gracias. Patricia, tienes la manito levantada. Sí, instructora, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, señora, buenas tardes. Instructora, yo tengo una duda, pues, con respecto al taller de la actividad número 2, que dice, pues, que sí es, efectivamente, como decía el compañero, son unos ejercicios, pero dice que no se puede enviar como un archivo adjunto de procesador de texto, sino directamente en la caja de texto. La verdad, no sé qué quiere decir o cómo sería el envío. Bueno, para el envío de evidencias recomiendo que no se pegue la información en la cajita de texto, sino que se adjunte un archivo para que se pueda visualizar mejor. Lo que pasa es que la plataforma igual tiene límite de palabras, tiene límite de texto. En cambio, si ustedes realizan la actividad en un archivo, lo guardan, puede ser en PDF o en el procesador que a ustedes les quede más fácil utilizar, y lo adjuntan y lo envían como evidencia. Entonces, la recomendación es que mejor lo realicen, o si no tienen acceso de pronto al computador, lo pueden hacer a mano, toman la imagen y la envían para que se adjunte solamente un archivo y no se copie allí en la caja de texto, porque eso sí trae límite de palabras, entonces les empieza a mostrar error o no les deja enviar la actividad. Vale, instructora, muchas gracias. Con gusto. Dayana Tuirán, tiene la manito levantada. Hola, profe, buena tarde. Buena tarde. Profe, le quería hacer una pregunta con respecto al taller número 2. La pregunta es, porque normalmente cuando se hacen cuentas T, se toca realizar asientos contables. Entonces, quiero saber si para ese taller también aplica, porque me doy cuenta que apenas hasta el tercer taller es que vamos a trabajar el PUC. Algunos lo manejan, otros pues todavía no. Entonces, la pregunta sería, ¿toca hacer los asientos contables teniendo en cuenta el PUC o no toca hacerlos? Sí, toca hacer los asientos contables teniendo en cuenta el plan único de cuentas. Sí, señorita. Ya les voy a mostrar cómo se puede desarrollar la actividad para que les quede más claro cómo la pueden hacer. Listo, profe, era eso. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, puedes bajar la manito, muy amable. Laura Sofía, tienes levantada la mano. Bueno, creo que ya la bajaste. Bueno, listo. Entonces, voy a compartirles mi pantalla para indicarles el tema de la actividad 2
Y voy a mostrarles también allí cómo pueden desarrollar el taller para que les quede más claro cómo se debe presentar la actividad. Permítanme un momento, por favor, ya les comparto. Se lo había puesto a Lupita. Ya les voy a compartir mi pantalla. Ahí están visualizando mi pantalla. Por favor, me confirman. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Gracias. Listo. Entonces, como mencionábamos al inicio, estamos desarrollando la sesión que corresponde a la actividad 2 de la formación contabilidad en las organizaciones. Estos son los ID o la identificación de cada una de las fichas en las cuales soy instructora en este momento, en las cuales ustedes se encuentran registrados en una de estas 4 fichas. Es importante que tengan claro cuál es el ID de cada ficha de ustedes. ¿Por qué? Porque me gusta compartirles la información y de pronto, no, es que yo no estoy instructora en el listado, y yo voy y miro y allí están. Entonces, siempre es importante que antes de visualizar algo, identifiquen en cuál ficha se encuentran ustedes registrados y asimismo van a revisar el archivo que en su momento les voy a compartir para que no tengan confusiones. Mi nombre es Jenny Patricia Arenas Prada, soy quien las está acompañando en el desarrollo del proceso formativo. Hoy es abril 26 de 2024. Entonces, tenemos una agenda de la sesión, el saludo de bienvenida. Vamos a revisar el componente formativo de la actividad 2, cuáles son las evidencias, aclaración de dudas, inquietudes, conclusiones y cierre. Para la actividad 2, entonces, como hemos podido verificar a través de la guía de aprendizaje, para el curso Contabilidad en las Organizaciones manejamos una competencia. La competencia de esta formación es contabilizar los recursos de operación, inversión y financiación de acuerdo con las normas y políticas organizacionales. El resultado de aprendizaje para la actividad 2 es reconocer tipos de documentos de acuerdo con la actividad económica de la empresa y normativa vigente. Recuerden que esta competencia y resultado de aprendizaje lo podemos visualizar a través de la guía de cada una de las actividades. Como tenemos 4 actividades, tenemos 4 guías de aprendizaje. La fecha de formación de la actividad 2 está dispuesta del 25 de abril al 30 de abril. De igual manera, como les mencionaba también, todos los enlaces están disponibles desde el inicio hasta la finalización de la formación. Quienes aún tengan algunas actividades pendientes por presentar, lo pueden hacer. Quienes quieran ir avanzando en las evidencias, también lo pueden hacer. Y todos los enlaces se encuentran disponibles desde el inicio hasta la finalización de la formación. Encontramos en el componente formativo de la actividad 2, que es la contabilidad en las organizaciones. Quienes ya revisaron el material de formación se pudieron dar cuenta que este material viene en 2 formatos. Uno, que es un formato en PDF, el cual ustedes pueden descargar y guardar para posteriores consultas. Recuerden que una vez se haga el cierre de la formación, ustedes no podrán ingresar a la plataforma. Entonces, pues la recomendación es que descarguen esos materiales y los guarden para posteriores consultas. El material en versión interactiva no se puede visualizar sino dentro de la plataforma, entonces pueden guardar el archivo en PDF. Como contenido temático encontramos para la actividad 2 la importancia de la contabilidad, las clases de contabilidad, el ciclo contable, los soportes contables y la cuenta contable. Entonces, allí van a encontrar el desarrollo de cada uno de estos temas.
que se mencionan en el contenido temático de la actividad 2. Encontramos la importancia de la contabilidad. Entonces aquí vemos que según el artículo 1 del decreto reglamentario 2649 del 93, se determinó que la contabilidad, ¿qué es la contabilidad? Es el conjunto de conceptos básicos y reglas que permiten identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar la historia de los movimientos contables en una organización de manera clara, completa y fidedigna. Allí también vemos que la finalidad de la contabilidad, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que nosotros queremos a través de realizar el registro, de interpretar, de clasificar, de identificar, de medir? Es brindar información financiera de una empresa, específicamente en los resultados operacionales y en situación económica de la misma. ¿Por qué? Porque con ello lo que se busca y lo que se quiere es que a través de la información que nos brinda el área de contabilidad se puedan tomar decisiones en si está funcionando o no está funcionando la empresa, el negocio, la organización, si lo que estamos haciendo está funcionando. Es una manera de medir la parte directiva de la organización. Entonces es por ello que esa información que nos brindan pues debe ser clara, debe informar la historia de los movimientos de la organización, se debe poder interpretar, analizar y evaluar para poder tomar decisiones. La importancia de la contabilidad radica en la posibilidad de reconocer cuál es el estado monetario de una empresa. También lo podemos hacer de una persona. ¿Para qué? Para definir el futuro o qué podemos hacer a un futuro. ¿Para qué? Para evitar pérdidas, para maximizar las ganancias, para saber si las decisiones que estamos tomando en su momento están siendo efectivas. Entonces allí es donde radica la importancia de la contabilidad, que nos permita identificar, que nos permita clasificar, que nos permita evaluar, que nos permita tomar decisiones. Entonces lo más importante, y aquí vemos que es la toma de decisiones, porque es una herramienta que sirve de proyección. Aquí vemos la imagen donde nos indica que en la contabilidad encontramos unos movimientos de tipo débito y otros de tipo crédito. Encontramos las clases de contabilidad. Cuando nos referimos a la contabilidad financiera, surge para presentar estados contables a terceros, organismos públicos. Esta es empleada para obtener una estructura y sistemática información cuantitativa para la toma de decisiones y suele ser presentada como un estado financiero. Entonces, la contabilidad financiera, que es una de las clases de contabilidad. Encontramos la contabilidad fiscal, que se basa en los criterios fiscales que establecen las leyes nacionales, en las cuales se establece cómo debe desarrollarse. Esto tiene que ver con impuestos, quienes calcularán la responsabilidad fiscal de las empresas. Encontramos también la contabilidad de gestión, que también es denominada directiva. Entonces es donde aprovechan para los directivos brindar la información que se necesita para la toma de decisiones. La administrativa, que se centra fundamentalmente en aspectos internos de una empresa y sus destinatarios son los directivos y propietarios de la empresa, quienes están o tienen la potestad de tomar decisiones, y la contabilidad de costos, que es la que clasifica y recopila la información sobre los costos comunes de la empresa. Entonces, esas son las 5 clases de contabilidad que se encuentran allí registradas en el componente formativo. Cuando hablamos del ciclo contable, nos indica que según Fierro del 2011,
el ciclo contable describe el proceso de la contabilidad, como los pasos que debemos tener en cuenta o debemos seguir para poder tener la información contable, como lo mencionábamos al inicio, oportuna, real, y es allí donde encontramos que en el ciclo contable encontramos la recolección de todos los documentos contables. Entonces, cuando tenemos los soportes de contabilidad o los documentos de contabilidad, pues debemos tenerlos organizados, debemos recolectar toda esa información. Una vez los tenemos recolectados, entonces vamos a codificar los soportes contables con base en el Plan Único de Cuentas. ¿Por qué? Porque este Plan Único de Cuentas existe para, por eso se llama Plan Único de Cuentas. A través de ese Plan Único de Cuentas vamos a siempre a identificar a qué pertenece cada uno de los elementos que componen esos soportes contables. Cuando recibimos información de que nos realizan una consignación, entonces tenemos que saber que si hacen una consignación o es un cliente nos está pagando una factura o nos está realizando una compra. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Que ese cliente ese dinero que el cliente nos está entregando, pues va a entrar a bancos, lo vamos a llevar a bancos, pero no podemos ingresar ese dinero sin decir que tenemos que quitarle una cuenta por cobrar que teníamos a nombre del cliente. Entonces siempre vamos a tener que afectar una cuenta en el debe y otra cuenta en el haber. Con la información que recibimos con el soporte contable vamos a realizar el comprobante de contabilidad. El comprobante de contabilidad es el resumen de los soportes que estamos adjuntando allí. Con ese comprobante de contabilidad vamos a realizar el registro en libros auxiliares, en la cuenta de control y las subcuentas y los libros principales. En la mayoría de las organizaciones ya se cuenta con un programa contable en el cual vamos a ir registrando día a día esos movimientos que se soportan en los soportes de contabilidad, en la recolección de todos los documentos, codificamos los soportes, elaboramos el comprobante y eso es lo que ingresamos al sistema y él automáticamente va a ir afectando libros auxiliares, subcuentas y libros principales. En el momento en que haya que realizar algún ajuste, unos ajustes contables que se pueden realizar, que se pueden presentar en el desarrollo del proceso de la contabilidad, la elaboración de los estados financieros del ejercicio. Entonces, es cuando ya realizamos los ajustes y sabemos que la información está tal cual la necesitamos, sacamos los estados financieros y esta información nos sirve, como mencionábamos antes, para calificar el desempeño de los directivos y esto se denomina un informe de gestión. Entonces, todo está directamente relacionado. Todas las decisiones que se tomen en la organización están directamente relacionadas. Encontramos los soportes de contabilidad. Los soportes de contabilidad, allí encontramos unos que son externos y otros que son internos. Cuando hablamos de soportes de contabilidad externos, entonces encontramos el recibo de caja o comprobante de ingreso, el recibo de consignación y la factura comercial. También encontramos el comprobante de venta con tarjeta de crédito, el cheque y el comprobante de pago o comprobante de egreso. Aquí pueden cada uno de ustedes ver la definición de cada uno de los elementos que se denominan comprobantes externos o soportes externos. Entonces aquí vemos el recibo de caja, es un soporte contable en el que se registran los ingresos en efectivo que recauda la empresa. El recibo de consignación, que es un comprobante que está elaborado por los bancos para que los cuentavientes lo diligencien al realizar una consignación. En algunos bancos ya no se realiza este recibo de consignación, uno simplemente va, dice a qué cuenta lo va a consignar y entrega el dinero y lo que el banco le entrega en este momento, ellos mismos generan como un voucher
donde dicen quién fue el que consignó, qué valor consignó y a qué cuenta consignó. Ese es el recibo de consignación que ya no lo diligencia directamente la persona que va a consignar, sino que el banco, una vez realiza la transacción, le genera este recibo. La factura comercial, que es un soporte contable, que en este momento pues ya sabemos que las facturas electrónicas existen, entonces pues es como un control mayor que se ha ido realizando para que todas las personas que realicen transacciones comerciales puedan exigir su factura. Entonces, en algunos sitios, cuando vamos, dice, si no se le entrega su factura original, si no se le entrega su factura, usted puede llevarse el producto gratis. Esto de las copias, pues, aún existe, pero la mayoría de los casos ya están casi todas las organizaciones obligadas a realizar la factura electrónica. Encontramos el comprobante de venta. Cuando una empresa recibe tarjetas de crédito de sus clientes es porque se encuentran afiliados al sistema. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos y pagamos con nuestra tarjeta de crédito. ¿Y qué pasa? Genera un voucher también, el cual el cliente debe firmar, y una vez firma este voucher, pues ya es válido para que la empresa donde realizamos la transacción puedan hacer efectivo ese valor. Los cheques, pues, aunque ya no se usan tanto, pero siguen siendo un documento muy importante. Profe, perdón, una pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿la factura comercial sería como la factura electrónica o son cosas distintas? Sí, es la factura electrónica. Lo que pasa es que, pues como mencionábamos, la factura siempre ha existido, la factura comercial, pero pues en este momento ya existe la factura electrónica. La facturación electrónica hace el mismo papel de la factura comercial. Gracias, profe. Tenemos también el comprobante de pago o de egreso, que es cuando nosotros hacemos un pago. Entonces allí registramos a quién se le realiza el pago, a nombre de quién se genera, y ese es el comprobante de pago, comprobante de egreso. Tenemos la letra de cambio, la nota débito, la nota crédito. Y el recibo de caja menor, que son los elementos. Y como soportes de contabilidad, entonces mencionábamos que estos son los soportes de contabilidad externos. Voy a eliminar esta. Y tenemos los soportes de contabilidad internos, donde encontramos la nota de contabilidad y el comprobante diario de contabilidad. Son internos porque los realizamos en la organización. La nota de contabilidad, entonces, es preparado para registrar las operaciones sin soporte contable, como es el caso de asientos de corrección, de ajustes y cierre. Y el comprobante diario de contabilidad, que es el que mencionamos al inicio, vamos registrando los movimientos de los soportes que vamos recibiendo y se realiza de manera diaria. También encontramos la cuenta contable. Cuando la cuenta contable es todo lo que recibe o entrega, lo acumula en forma ordenada y muestra la diferencia en el saldo. Las operaciones comerciales están relacionadas con una cuenta en particular que se denomina movimiento débito o crédito, y como resultado el saldo. Entonces aquí vemos que la naturaleza débito, el saldo de la cuenta aumenta con los registros realizados en el débito y disminuye con registros en el crédito. El saldo siempre se presentan derechos y bienes controlados por la empresa. Cuando hablamos que la cuenta es de naturaleza crédito, el saldo de la cuenta aumenta con registros hechos en el crédito y disminuye con registros al débito. El saldo representa las obligaciones de la empresa adquiridas en sucesos pasados. Según los estados financieros, las cuentas que contienen los estados financieros, el balance general y el estado de resultados se clasifican en cuentas reales, nominales y de orden. Las cuentas reales o de balance son las cuentas a las cuales se les prepara el balance general, y es allí donde encontramos las cuentas del balance. Entonces, cuando hablamos del balance general,
debemos tener presente que las cuentas que están asociadas a la presentación del balance general, encontramos el activo, el pasivo y el patrimonio. Son las cuentas reales o de balance. Cuando hablamos del activo, son los derechos y bienes controlados por la empresa. Al ser diferidos, aumentan su saldo con el registro de débito en el débito y disminuyen su saldo con registro en el crédito. Cuando hablamos del pasivo, son obligaciones contraídas por la empresa con terceros. Aumentan sus saldos con registros en el crédito y disminuye con registros en el débito y su saldo siempre será de naturaleza crédito. Cuando hablamos de patrimonio, es allí donde vemos representados los aportes de los propietarios para desarrollar la actividad comercial, donde aumenta con registros en el crédito y disminuye con registros en el débito. Si vemos acá, el activo, la ecuación patrimonial nos muestra, creo que aquí más adelantico se lo voy a mostrar, pero nos indica que la sumatoria del valor de los activos debe ser igual a la sumatoria del valor de los pasivos más el patrimonio. En eso consiste la ecuación patrimonial. Cuando hablamos de cuentas nominales o de resultado, entonces encontramos que nominales de ingreso, nominales de costo, nominales de gasto y costos de producción o operación. Acumulan las operaciones realizadas durante un ciclo contable y están relacionadas con las nominales de ingreso o costo y las nominales de gasto o costos de producción u operación. Cuando hablamos de las cuentas de orden, recoge los hechos económicos que no comprometen directamente la estructura financiera en lo que tiene que ver con el balance o el estado de resultados y se caracterizan porque no se combinan con ninguna otra cuenta real o nominal. Allí encontramos las de orden deudoras y las de orden acreedoras. Los deudoras son los hechos que generan derechos que pueden afectar la estructura financiera, se incluyen los registros de control interno de activos, información general o control de futuras situaciones. Y las de orden acreedora son compromisos o contratos relacionados con posibles obligaciones que puedan afectar la estructura financiera. Encontramos acá el método de la cuenta T. Cuando hablamos de cuenta T, por eso ustedes la visualizan de esta manera, por eso se menciona cuenta T. Es la forma gráfica de representar las cuentas y va de esta manera, como una T. En la parte superior debemos identificar el código y el concepto o nombre de la cuenta. Por ejemplo, sabemos que para el activo corresponde al número 1 es el activo, el número 2 el pasivo, el número 3 el patrimonio. Vemos que encontramos un lado débito al lado izquierdo y un lado crédito al lado derecho. El movimiento de los débitos nos da un saldo crédito, el movimiento de los débitos nos da un saldo crédito. Voy a explicarles aquí mejor, que aquí les tengo esta, sí, la balanza. Tenemos el método de partida doble y aquí es donde el método de la ecuación contable a partir del método de contabilidad de la partida doble, la ecuación contable que representa los activos en equilibrio con la suma de pasivos y patrimonio. Entonces aquí es donde vemos que la sumatoria del valor de los activos debe ser igual a la sumatoria del pasivo más el patrimonio. Aquí es donde se aplica el método de la ecuación contable. El método de la partida doble es considerado como el método matemático de la contabilidad. Esta teoría expone que en toda transacción interviene mínimo una cuenta que recibe y otra que entrega. Puede suceder que también se pueda presentar que sean varias cuentas. Una que recibe, otras que entregan o varias que entregan y una que recibe. Entonces, de esa manera se mantiene el equilibrio con los valores recibidos con los valores entregados y se fortalece el método de la partida doble. Entonces aquí vemos cómo se debe hacer las cuentas T. Es como un estilo de balanza donde recibe un débito y da un crédito. La cuenta T tiene un lado izquierdo que recibe un débito y un lado derecho que da un crédito. Y aquí vemos la dinámica de la cuenta T. Por ejemplo,
Para este vamos a explicar un ejemplo con la caja general. Aquí vemos que debemos identificar a qué cuenta pertenece. ¿Dónde encontramos los nombres de las cuentas? En el plan único de cuentas. Para el caso, entonces, encontramos el 1, que es el activo, el 10, que es la caja, y el 11, que es la caja, y el 0505, que es la caja general para este caso. Entonces, aquí vemos un movimiento de la caja general, donde nos indica que un débito por 200.000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que en la caja se recibieron 200.000 pesos. Hay otro débito por 100.000 pesos. ¿Qué nos indica esto? Que se recibieron otros 100.000 pesos. Y hay otro débito por 150.000 pesos. ¿Qué nos indica? Que en el débito o que se recibieron en esta cuenta de caja general 450.000 pesos. Estos fueron unos ingresos que tuvo la caja en los cuales se recibieron esos 450.000 pesos. ¿Qué me indica el crédito? Que yo recibí esos 450.000, pero saqué de mi caja general 160.000 pesos. Realicé un pago de 160.000 pesos y otro pago de 140.000 pesos, lo cual me indica que en la cuenta de caja general tuve un débito de 400.000, un crédito de 300.000 y me queda como un saldo 150.000 pesos. No puede operar de manera contraria, decir, bueno, en caja yo recibí 160.000 pesos, 140.000, lo que me suman 300.000 pesos, pero yo realicé unos pagos por 450.000 pesos porque no es lógico decir que si yo no recibí el dinero, realicé pagos por mayor valor. Entonces, por eso se realiza la contabilización de cada uno de esos elementos para verificar que aquí no me puede dar un saldo negativo porque estoy hablando de un dinero que tengo a través del cual recibí y pagué. Para el caso de este ejemplo que les estoy mostrando acá. Tenemos unos elementos de la cuenta T. La cuenta T debe tener un concepto o nombre de la cuenta. Entonces aquí vemos caja general. Un código de la cuenta. Entonces, el 1 pertenece a los activos y allí vamos a buscar en el plan único de cuentas cuál es el código que corresponde a caja y allí puedo crear una subcuenta que se denomine caja general y de esta manera identifico el código. Su lado débito, que quiere decir lo que recibe en esta, cuáles son los movimientos, qué es lo que recibe esta cuenta. Un lado crédito, que son elementos que yo saco de esta cuenta, unos movimientos y un saldo. Entonces aquí vemos cómo para este sencillo ejemplo se recibieron 450.000 pesos, se pagaron 300.000 pesos y me quedó un saldo de 150.000 pesos. La estructura de la cuenta T, el código es el número de dígitos que contiene cada cuenta, el concepto es el nombre de la cuenta, el débito es el lado débito o lado izquierdo de la cuenta, conocido también como el debe, y el crédito es el lado derecho de la cuenta, que se conoce también como el haber. Aquí podemos visualizar cuáles son las clases de cuentas que existen. Entonces tenemos que en la clase 1 corresponde a la cuenta del activo, la clase 2 corresponde al pasivo, la clase 3 al patrimonio, que son los elementos que hacen parte del balance general. Tenemos la clase 4 ingresos, la clase 5 gastos, los costos de venta en la clase 6, los costos de producción o de operación en la clase 7. En la clase 8 tenemos las cuentas deudoras y en la clase 9 las cuentas acreedoras. Como evidencias de la actividad 2 tenemos dos evidencias. Una que es la prueba de conocimiento. Recuerden que para ingresar encuentran allí el menú del curso, ingresan a actividad 2, allí les va a aparecer la guía de aprendizaje, el material de formación, un material complementario y los enlaces para presentar cada una de las dos evidencias de la actividad 2. Allí tenemos la prueba de conocimiento y el taller analizando la cuenta T.
Para presentar la prueba de conocimiento, entonces ingresamos allí el enlace, él les va a presentar más o menos de esta manera. Como yo no tengo perfil de aprendiz, pues tomé imagen de mi perfil como instructor. Aquí le dice intentar o presentar la prueba, le permite 4 intentos, el límite es de 1 hora, le va a tomar la calificación más alta y para poder aprobar debe tener más de 70 puntos, de 70 a 100 puntos para poder aprobar. Una vez presentan la evaluación, pueden verificar la calificación a través de calificaciones. Y la segunda evidencia, pues es el taller analizando la cuenta T. Entonces aquí vemos cuáles son los elementos que nos solicitan en el taller. Bueno, entonces en el taller me dicen que la evidencia pretende que usted participe y apropie las situaciones reales en las que posiblemente pueda tenerse en el escenario laboral. Usted como asistente contable de la empresa tiene como actividad comercial comprar y vender productos de panadería, realice las cuentas T de las siguientes transacciones. Yo aquí se las voy a presentar de esa manera, pero recuerden que la presentación es en cuentas T, como les mencionaba, la estructura, para que puedan obtener los saldos de cada una de las cuentas. Entonces, así se las voy a presentar porque para que les visualmente para ustedes sea más fácil. Entonces, ¿qué me dicen? Se consigna en el Banco Estatal 20 millones de pesos. ¿Qué debemos hacer con relación a esta transacción? Entonces, debemos que se consigna en el Banco Estatal. Entonces, debemos identificar cuál es el código de la cuenta bancos. Si en la organización se manejan varios bancos, tengo 4 bancos, entonces debo crear el código para el 01 para el banco BBVA, para la vivienda, para Bancolombia, dependiendo de lo que manejen. Entonces, así mismo voy a identificar. Para este caso, sencillamente estamos pidiendo que se identifiquen de manera general. Entonces, vamos a identificar la cuenta de bancos. ¿Qué código tiene la cuenta de bancos? 1110. ¿Qué me está indicando? Que se consignan en el banco 20 millones. Esos 20 millones, ¿qué me está indicando? Que recibimos esos 20 millones. Entonces, van al débito. La cuenta bancos es una cuenta que corresponde al activo. Su movimiento es débito. Entonces, vamos a recibir esos 20 millones en la cuenta bancos. El código de la cuenta 1110. Cuando recibimos, por ejemplo, nos pagaron con un cheque o nos pagaron en efectivo, realizamos un recibo de caja para darle al cliente el soporte de que él nos pagó o nos realizó ese pago. Entonces vamos a hacer una acreditación de la cuenta de caja 1105, la cuenta caja, y vamos a sacar esos 20 millones de la cuenta de caja. De esa manera se realiza una transacción o una contabilización de una consignación en un banco. El segundo punto que nos indica, se compra de contado 100 cajas de margarina a 60,000 pesos cada una. Creo que allí están mal los valores y no me copió bien, pero entonces vamos a hacer que son 60,000 pesos. Y compramos 100 cajas, lo que equivale a 6 millones de pesos. ¿Qué me está diciendo? Se compran de contado. Entonces, lo vamos a sacar de caja, el valor, y vamos a ingresarlo a mercancía no fabricada por la empresa. Entonces, el valor, ¿qué fue lo que compramos? 100 cajas de margarina. ¿Qué es esto? Compramos unos elementos que necesitamos que no son producidos por la empresa, una mercancía no fabricadas por la empresa, porque como estamos hablando de que es una panadería, unos productos de panadería, entonces compramos margarina que necesitamos para procesar nuestro producto. Entonces son mercancías no fabricadas por la empresa por valor de 6 millones y pagamos porque se realiza la compra de contado. De contado que me está diciendo que estoy pagándole a la persona que me está vendiendo esas 100 cajas de margarina.
Entonces registro la transacción de esta manera. Se vende mercancía al contado por valor de 5 millones de pesos. Vendí mercancía de la panadería, porque tenemos una panadería y vendimos una mercancía al señor Pepito Pérez que nos pagó de contado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como nos pagó esa mercancía de contado, vamos a llevarla, nos ingresa a la caja los 5 millones y tenemos una venta de comercio al por mayor y al por menor de 5 millones de pesos. ¿Por qué? Porque realizamos una venta de mercancía. Se compra mercancía a crédito por valor de 10 millones. Entonces, tenemos unas cuentas por pagar a proveedores nacionales. ¿Por qué? Porque hicimos una compra a crédito, o sea que tenemos una obligación de pagar ese valor. ¿Por qué? Porque el cliente o el señor, el fabricante nos dijo, le doy crédito y puede llevar mercancía por 10 millones de pesos. Entonces, adquiero una obligación con ese proveedor, una cuenta por pagar que corresponde a un proveedor nacional, que es del pasivo, que corresponde al código 2205 y me ingresa a mi mercancía no fabricada por la empresa. Si vemos acá es la misma cuenta que manejamos cuando compramos las 100 cajas de margarina. Aquí ingresan los 10 millones de pesos. En el otro punto me dice que se vende mercancía a crédito al señor Alfonso Prada por valor de 2 millones de pesos. ¿Qué estamos diciendo allí? Vendimos esta mercancía. El señor tiene una obligación con nosotros de pagarnos una mercancía. Vamos a la 4135, que es comercial por mayor y menor. Es una obligación que el señor Alfonso Prada tiene de pagarnos. Y vamos a la 1305, que son clientes, porque realizamos una venta a crédito. Entonces, no estamos recibiendo el valor de la venta, sino que estamos diciéndole al señor, así como a nosotros nos dieron crédito para pagar la compra que hicimos, nosotros le estamos dando crédito al señor Alfonso para que nos pague una mercancía que le vendimos. Se efectúa una compra por valor de 10 millones y se paga el 50% de contado y el saldo a un mes. Entonces, la venta total fue de 10 millones. Nos pagaron el 50% que corresponde a los 5 millones que ingresan a caja y una cuenta por cobrar a proveedores que es de 5 millones. ¿Y qué me indica esto? Que el comprobante está cuadrado porque me dan las sumas iguales, estoy haciendo los registros, se pueden afectar varias cuentas, pero la sumatoria debe dar igual. No puedo registrar mercancías no fabricadas por la empresa 10 millones, caja 5 millones y dejarlo así, porque me estaría quedando mal el comprobante de contabilidad, porque no estaría afectando la cuenta 2205, que es una cuenta por pagar que tenemos de una compra donde nos pagaron solamente el 50% y nos quedaron debiendo el otro 50%. Y se realiza una venta por valor de 3 millones al señor Gabriel Camargo, en donde nos cancela el 30% en efectivo y el saldo con un cheque a 30 días. Entonces, estos 3 millones de pesos vamos a hacer un crédito a la 4135 por los 3 millones de pesos, que es lo que vale la transacción en total. El señor solamente nos va a cancelar el 30% en efectivo, que corresponde a 900,000 pesos, y debemos tener un saldo que el señor nos lo paga con un cheque de 2.100.000. Y de esta manera vemos como cada comprobante debe tener las sumas iguales. Para la actividad se está pidiendo que la hagan en cuentas T. ¿Por qué? Porque así como vemos, realizamos cada uno de los registros y tenemos débitos y créditos en la caja. Debemos hallar el saldo de la cuenta caja, el saldo de la cuenta bancos, el saldo de la cuenta mercancías no fabricadas por la empresa, el saldo de proveedores nacionales, pero los registros se deben realizar de esta manera, afectando estas cuentas que mencionamos acá, las cuales se encuentran en el Plan Único de Cuentas, para que les quede más clara la información. En la actividad 3, en el material de la actividad 3, encuentran el Plan Único de Cuentas. En la próxima sesión vamos a revisar el Plan Único de Cuentas de manera detallada y también vamos a realizar una actividad que tiene que ver con el Plan Único de Cuentas. Estos son los elementos que debe tener el taller de la actividad 2.
encontramos que cuando ustedes ingresan a calificaciones van a poder revisar cada uno de los resultados o RAP de cada actividad. Aquí vemos que para la actividad 1 tenemos la actividad del blog, el taller y el envío del documento. Si ustedes ingresan aquí en el total RAP 1 y encuentran la letra D, ¿qué me está indicando esto? Que no he presentado alguna de estas evidencias o la presenté y la debo corregir. ¿Cuál es el objetivo? Que al finalizar la formación ustedes, cada uno de estos RAP, total RAP, estén con la letra A, que quiere decir que presentaron las evidencias y que las evidencias fueron aprobadas. Entonces aquí vemos, si vemos una D, el RAP 2 me va a aparecer con D. Entonces, ¿qué debo hacer? Volver a presentar la prueba porque obtuve una calificación D, puedo volverla a presentar. Si es una evidencia, también puedo volverla a presentar para corregirla. Esta es la ruta sugerida de la familia de Contabilidad y Finanzas. Quien quiera continuar en la formación de Contabilidad y Finanzas, recuerden que pueden realizar 3 formaciones de manera simultánea. De igual manera, esta presentación, disculpen, se la voy a compartir el día de mañana. Tan pronto esté listo el enlace de la grabación, se los comparto para que ustedes la tengan y puedan revisar. Voy a realizar el ajuste de la actividad que les estaba indicando ahorita porque me quedó 6.000 y eran 60 millones, pero de esa manera se realiza la actividad. Es importante presentarla en cuentas T. Lo que les estoy mostrando allí pues es la manera como se deben contabilizar, pero las cuentas T me dan la opción de identificar cuáles son los saldos de cada una de las cuentas. Lina, Marcela, tienes la mano levantada. No, profe, perdón, se me quedó así ahorita que le hice la pregunta de la factura electrónica. Tranquila, no hay problema, puedes bajarla. Alex, ¿tienes la mano levantada? Sí, señora instructora, tengo dos preguntas. Primera, pues no sé si no lo escuché en su momento. ¿Quién es Fierro o qué es Fierro? Fierro es el autor. Ah, o sea, ¿y el señor qué es? ¿Es un duro contable o él tiene libros o algo así? Sí, él tiene libros, entonces por eso se menciona ahí. Si revisas en el contenido, en el material de formación, allí encuentras la información. Listo. Y la segunda pregunta era, con respecto al tema de la factura electrónica, he visto que sí, las empresas ahorita tienen que hacerlo sí o sí, pues porque es un medio como de que la DIAN esté como al tanto de los movimientos contables de las empresas. Pero como tal, digamos, esta factura electrónica se hace desde las mismas pymes, o sea, o puede ser una tienda, yo qué sé, bueno, no sé, una panadería, una carnicería, o son para empresas ya medianas y grandes. Bueno, cuando hablamos de facturación electrónica, recuerden que todos son como topes, ¿no? Entonces tenemos quienes están obligados en el caso, por ejemplo, declaración de renta. Si Pepito Pérez cumple con el tope de ingresos mayores de 58 millones al año, está obligado a declarar. Lo mismo sucede con la facturación electrónica. Si es una empresa que tiene movimientos o manejo de tales topes, entonces cumple con la obligación, debe facturar de manera electrónica. ¿Qué está sucediendo? Que la DIAN, a través de todos estos como elementos o todos estos topes que va poniendo y como que nos va obligando cada día a que para declarar tengamos que la mayoría declarar. Para que estemos obligados a declaración de renta, declaración de IVA, declaración de todo. Entonces lo que pasa con la DIAN es que si cumplimos con el tope, estamos obligados, quedamos obligados y debemos hacerlo. La mayoría está ya obligado a facturación electrónica, llevar nóminas de manera electrónica, y eso ¿qué está llevando? A que como estamos en la globalización, estamos teniendo
pues la DIAN tenga toda la información nuestra y entonces eso haga que las personas no puedan evadir sus responsabilidades y cuando vamos a realizar, por ejemplo, la declaración de renta, las personas que están obligadas a declarar, ya uno ingresa a la página de la DIAN y allí le dice descargar información exógena. ¿Y qué pasa allí? Mire, allí el banco le reporta si Pepito Pérez recibió en su cuenta, en el año recibió tanto dinero, tuvo ganancias ocasionales por tal valor, todo eso va, toda esa información va encadenada. Entonces, ¿qué pasa? Ay, yo digo, no, yo no tengo obligación de pagar. Ay, yo me voy a hacer la loca y yo no voy a pagar. O no voy a declarar. Usted no declara y al otro día la DIAN le está mandando un correo. Señor Pepito Pérez, usted tenía la obligación de declarar porque sus ingresos fueron superiores a tanto. Y entonces, como usted no declaró, entonces ahorita tiene que presentar la declaración, tiene que pagar una multa por extemporaneidad, tiene que pagar unos intereses moratorios y todo eso está encadenado en razón a eso. Tenemos nóminas electrónicas, tenemos facturación electrónica. Si la organización, de acuerdo al número de empleados, de acuerdo al volumen de ventas, de acuerdo a todo, cumple con los topes, debe hacerlo y debe cumplir con la obligación. Entonces, por eso es que cada día vamos siendo muchos los que tenemos que declarar, vamos siendo muchos los que tienen que facturar, son muchos los que tienen que hacer nómina electrónica, son muchos los que tienen que cumplir con todos los requisitos que va poniendo la DIAN. Entonces, es por eso. La facturación electrónica, si cumplimos, nos toca. Instructora, una pregunta y última. Nosotros vamos a ver, ¿sigo? No, eso no lo vemos específico en los cursos, en ninguna formación complementaria lo trata, porque pues es ya un programa específico y creo que tú me habías preguntado algo de un sistema contable, ¿cierto? Creo que eras tú. No, yo es la primera vez que pregunto. Vale, no hay problema. Por ejemplo, ¿qué pasa? Que en el mercado encontramos muchos programas contables. Entonces, ¿qué se debe hacer? Las personas que comercializan esta clase de programas contables, pues primero ellos venden el programa contable, ellos realizan la capacitación del personal para el manejo de ese mismo programa contable y a medida que va pasando el tiempo, ellos entonces van vendiendo las actualizaciones de esos mismos sistemas y de esa manera pues van manteniendo actualizada la información y van como de acuerdo a los estándares que vayan saliendo, ellos van y ellos mismos se encargan de dar las capacitaciones para el manejo de las plataformas. Entonces, pues dependiendo, yo conozco que hay Siscafé, que hay Sigo y hay otros diferentes tipos de programa que de acuerdo a las necesidades de la organización, de acuerdo a al tamaño de la organización, pues así mismo se van acoplando. Es también como los programas para facturación electrónica. Existen varios proveedores a través de los cuales podemos contratar el servicio para facturación electrónica. También existen los programas para nómina electrónica y entonces pues todo eso ha ido avanzando a medida que vamos quedando como con la obligación de cumplir con esas actividades. Ah, bueno, señora. Gracias por la explicación, instructora. Con gusto, Alex. Buena tarde. Camila, ¿tienes la manito levantada? Sí, buenas tardes. ¿Me puedes escuchar? Sí, te escucho. Gracias. Una pregunta con respecto a la actividad de las cuentas TES. ¿Los códigos y los nombres de las cuentas podemos escogerlas nosotros para el ejemplo? Bueno, escogerlas como tal, pues debemos revisar el plan único de cuentas y de acuerdo a lo que pertenezca el movimiento o la actividad que estamos realizando, entonces asimismo se selecciona la cuenta. Por eso quería mostrarles en el ejemplo cómo puede afectar cada una de las cuentas. Ya en la actividad 3 vamos a ver
paso a paso qué compone cada uno de los elementos del activo, del pasivo, del patrimonio, y vamos a ver cada una de estas cuentas ya específicamente. Pero para el caso de la actividad, pues tenemos que identificar a qué cuenta pertenece e indicar el nombre de la cuenta. Ok, sí, la razón por la que pregunto es porque en el PDF, no sé si estoy mirando a la actividad correcta, tiene las descripciones de lo que debemos hacer, lo que tenías en el ejemplo de la presentación. Se consigna en el Banco Estatal 20 millones, se compra de contado 100 cajas de margarina, pero Sí. no especifica, como no tiene la lista de los códigos. Entonces, por eso estaba preguntando si se podría como, solamente por el ejercicio, como poner el número cualquiera. Lo que pasa es que por eso existe el plan único de cuentas. No podemos decir, bueno, es que yo le quiero poner a la cuenta caja. No, pongámosle el número, un ejemplo. 95. O sea, no es lógico, porque debemos identificar que pertenece a la cuenta del activo, que pertenece a la cuenta de caja y que se crea una subcuenta de caja general. Entonces sí debemos identificar cuál es la cuenta y cuál es el nombre que corresponde. Ok, y esa información está en En el el taller. plan único de cuentas no está en el taller, pero está en el plan único de cuentas. Y de igual manera les voy a compartir, yo creo que el día de mañana apenas esté la grabación, les comparto un archivo donde está el plan único de cuentas para que se familiaricen con él y lo puedan revisar. Oh, ok, ya entendí. Ok, gracias. Con gusto. Puedes bajar la manito, Camila, gracias. Ana. Hola, buenas tardes, buenas noches ya. Hola. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mira, yo te quería hacer una preguntita. Por decir, una sociedad que, por ejemplo, la DIAN en sus requisitos dice que debe tener retención en la fuente a título de renta, ¿me podrías explicar bien qué es eso, por favor? Bueno, cuando hablamos de retención en la fuente nos está indicando que es para los ingresos que aplican con una base gravable y que tienen una obligación. Entonces, cuando dicen que yo estoy obligado a hacer retención en la fuente, es que cuando yo realice transacciones y, por ejemplo, es un mecanismo de recaudo anticipado sobre algunos impuestos. Es una retención que el Estado recauda progresivamente algunos recursos impuestos en el momento justo en que se den. La retención en la fuente es una estrategia que el país decretó para hacer una retención. Entonces, si la organización está obligada a hacer la retención en el momento en que realiza la venta, en la factura debe decir, se hace retención en la fuente de tal valor. Estos valores que retiene la organización, la empresa, el negocio, eso lo debe reportar a la DIAN, porque eso no es un valor que la empresa se ganó. Por ejemplo, vendió 1,000 pesos, el valor de la retención en la fuente. Esa retención en la fuente la debe declarar a la DIAN y la debe pagar a la DIAN. ¿Qué me está indicando la DIAN? Es un valor que me está en un recaudo anticipado sobre algunos impuestos. Entonces me está diciendo que yo estoy obligado a realizar retención en la fuente. ¿Por qué? Porque cumple con algunas especificaciones que en este momento pues no las tengo claras y no podría explicar específicamente, pero por eso existe una tabla de retención en la fuente, donde nos indica cuáles son los topes, la base mínima y el valor de la retención. Entonces, dependiendo si son compras generales,
de declarantes o de no declarantes, si son compras con tarjeta de crédito, si son compras de bienes o productos, si son compras, ¿sí? Entonces ya existe una tabla donde nos indica cuál es el valor y cuál es el VT o la base de mínima en VT para realizar esa retención. Entonces ya ahí específicamente tendríamos que revisar cuál es el contenido, cuáles son los topes, cuáles son los porcentajes, porque existen diferentes porcentajes de acuerdo a los conceptos de retención. Entonces ahí sí ya tendríamos que revisar esa información ya específicamente, pero en este momento y en esta formación no se trata como tal ese tema. Ah, bueno, muchísimas gracias. Sí, tenía esa dudita, quería saber bien qué era y de qué dependía. Sí, el resumen es un recaudo anticipado de impuestos. Ah, listo. Pero entonces, como tú dijiste, en caso de que uno se pase del VT de lo que, el tope que uno tiene, si se pasa, se debe de recaudar. Exacto. Y Ah, sí, entonces se debe verificar cuál es el valor de la VT para cada año, porque esa va cambiando. Y para este año, el 2024, el valor está en 47.065 pesos. Entonces, lo que nos dicen es que es de acuerdo al valor a la cantidad de VT y entonces así mismo se calcula el valor. ¿Para qué? Porque no ponen unos valores o unos topes establecidos, sino que lo representan en VT. bueno, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Kelly, Tatiana, tienes la manito levantada. Kelly, Tatiana. Dayana. Profe, sí, dos cositas le quería decir. Yo estuve en otro curso que fue, estuve en otro curso y pues vi un poquito el PUB. Entonces podría enviarlo ahorita al grupo pues, para que algunos compañeros pues lo tengan y lo vayan mirando. La segunda cosa que le quería decir es que el documento en el que se debe enviar la actividad 2 puede ser en cualquiera, puede ser a mano o en Word. Bueno, si tienes el PUB, te agradezco, sí, lo puedes enviar. De igual manera, yo también tengo varios archivos, también se los voy a compartir. Igual, toda la información nos sirve. Y con relación al desarrollo de la actividad, claro que sí, lo puedes hacer en Word, lo puedes hacer a mano, le tomas imagen. Lo importante es que se vean los elementos que se necesitan para el desarrollo de la actividad. Listo, Si profe. les queda más fácil a mano, pues lo pueden hacer a mano. Si les queda más fácil en Excel, lo pueden hacer en Excel. Si les queda más fácil en Word, lo pueden hacer en Word. No importa en qué lo hagan, sino lo importante es que se visualice la información de manera correcta y se muestre la actividad en cuentas T. Listo, profe. También el documento debe de ir también, perdón, ay, se me olvidó la palabra ahorita. Ay, profe, se me va la palabra. El tema de los códigos con el PUB. También tiene que ir en los recuadritos cada una de los... Ay, se me olvidó la palabrita, acabo de decir. Las cuentas, los nombres, los códigos. Sí, pero tiene un nombre específico que antes de hacer, para poder hacer las cuentas T, uno tiene que hacer los... Sí, como los comprobantes. Sí, exactamente. Y también en la página. Sí, puedes hacer los comprobantes y luego las cuentas T, o puedes ir haciendo directamente la cuenta T y vas sacando los saldos de cada uno. Como te quede más fácil. Eso es lo que quería preguntar, que tiene que ser específicamente de una manera o también puede hacerlo uno directamente sin hacerlos. Claro, lo puedes hacer directamente, no hay problema. Listo, profe, gracias. O sea, la actividad como tal te pide las cuentas T. Yo les quise mostrar de esa manera para ver cómo se debe ir haciendo el registro de cada una, pero ustedes lo deben presentar en cuentas T.
Profe, una preguntita en algo que me perdí. ¿Son solamente las cuentas T o me pareció que usted dijo, es que estaba mala la señal, o me pareció que usted dijo que tenía que dar el saldo de caja, el saldo del comercio al por mayor y al por menor, o solo las Sí. cuentas T? Es que en las cuentas T, ¿cuál es la importancia de las cuentas T? Y les mostraba ahorita la imagen. La cuenta T debe mostrar un saldo al final. O sea, la cuenta T tiene movimientos en el débito y movimientos en el crédito. Y al finalizar de hacer el registro de las transacciones debe dar un saldo. Por ejemplo, para el ejemplo que yo les mostraba, el saldo de la caja, pues debe dar un saldo débito. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que pagué 500.000 pesos si solamente recibí 200.000, ¿sí? Entonces ahí me va a dar un saldo. ¿Qué es lo que les estoy indicando? Para el desarrollo de la actividad se deben presentar los saldos porque estamos haciendo la actividad en cuentas T. Entonces allí me va a indicar qué valores ingresaron a la caja y qué valores yo pagué o saqué dinero de la caja y cuál va a ser su saldo. Y cada una de las cuentas, pues vamos a identificar los saldos. De cada una de las cuentas, o sea, no solamente de caja y banco. No, de todas las que estamos trabajando. Para el caso, entonces yo les mostraba que estamos trabajando las cuentas de comercio al por mayor y al por menor, estamos trabajando mercancía no fabricada por la empresa, la cuenta de caja, la cuenta de bancos, proveedores nacionales. Entonces debemos hacer cada uno de los registros e identificar el saldo de cada una de ellas. Ok, profe, gracias. Con gusto. Lina Marcela, ¿tiene la manito levantada? Así soy yo, ya la bajo. Ay, ok, gracias. ¿Alguien más tiene otra duda, pregunta, inquietud? Marta, ¿tiene la manito levantada? Marta León. Marta León. Bueno, de todos modos agradezco a todos la participación. Espero que haya quedado clara la información, la invitación a que revisen por favor por calificaciones, una vez envíen las actividades, deben esperar como un tiempo para que yo las pueda revisar y calificar. La invitación a quien tenga actividades aún pendientes, que las presenten, todos los enlaces están disponibles. Jessica Alejandra, ¿tienes la manito levantada? Instructora, es que Marta estaba preguntando por el chat, entonces pues era para decirle la pregunta. Yo había preguntado que cuál es el programa contable más reconocido o el más recomendado. Perdón, que había deshabilitado el micrófono. Sistemas contables, pues encontramos muchos. El más conocido, pues creo que es el de SIGO, pero pues es que todos se van adecuando de acuerdo al tipo de organización que tengamos, de acuerdo a las necesidades que tengamos en su momento, pues vamos a mirar cuál es el que más se facilita y más cumple con los requerimientos que nosotros necesitamos. Entonces, pues en ese caso, el más conocido, pues creo que para todos es SIGO, pero existen otros tales como, pues que yo conozca, Siscafé, y hay otro que se llama ELISA. Entonces, dependiendo, también esto depende de la disponibilidad económica que tengamos para adquirir un sistema contable. Si la organización es muy grande, pues debe cumplir con muchas especificaciones. Si la organización no es tan grande, pues podemos acoplarnos a otro sistema. Entonces, eso sí ya lo define al interior de cada organización.
Bueno, muchas gracias por la participación. Yo creo que ya nos hemos extendido un poquito más de la hora que teníamos programada. De todas maneras, quedo atenta a cualquier duda, inquietud. Y la invitación a la próxima sesión que vamos a realizar, que de acuerdo al cronograma de actividades tenemos planteada para el día 2 de mayo. 2 de mayo a las 11 de la mañana vamos a realizar la sesión correspondiente a la actividad 3. Allí les voy a indicar el plan único de cuenta, les voy a indicar cuáles son las actividades que se deben presentar, la invitación pues a completar las evidencias que tenemos dispuestas. Todos los enlaces están disponibles para que quienes quieran participar y aún tengan evidencias pendientes las puedan enviar. Muchas gracias a todos y feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche para todos. Feliz Gracias, fin de profe. Feliz semana. noche. Buenas noches para todos.